Entonces vamos a ver por qué es importante la ciberseguridad en la empresa. Aunque aquí hablamos en la empresa, veremos que la ciberseguridad también tiene mucho que ver en lo que somos nosotros como personas. Y vamos a iniciar hablando acerca de qué es la ciberseguridad. Aquí vemos que es un esfuerzo constante por proteger los sistemas de red y nuestros datos contra el uso no autorizado o por daños causados por personas malintencionadas. Aquí lo importante que tenemos que saber todos es que diríamos, bueno, ¿y por qué tengo yo que estar haciendo un esfuerzo? Porque mis sistemas y mi información no sea dañada o no sea vista por terceros. ¿Quién podría estar interesado en mi información o en robar mis datos? Debemos de saber que no son personas necesariamente los que están intentando hurgar en nuestra información confidencial, sino son máquinas, son computadoras que los mismos delincuentes ponen a trabajar, son computadoras de una capacidad muy grande de análisis y de cómputo, y les indican, por ejemplo, direcciones IP, que podría ser, vamos a decir, en un rango de 500,000 o 1,000,000 de direcciones IP, y estas máquinas empiezan a buscar vulnerabilidades en todas esas direcciones que se les acaban de indicar. Y cuando encuentran alguna vulnerabilidad, sin importar el tamaño de la empresa o la persona de la que se encontraron los datos, por ejemplo, cuentas bancarias, passwords, etcétera, estas máquinas le avisan al delincuente que encontraron esa información, y es cuando entonces el delincuente se pone a revisar ya de manera personal lo que encontraron las máquinas. Esto entonces lo que nos indica es que todos somos susceptibles de que nos roben nuestra información, no nada más las empresas. Bien, tenemos aquí algunos eventos que se dieron recientemente de ataques cibernéticos. Esto fue, estamos hablando del 2019 al 2022, y uno de ellos, que ha sido el más sonado, incluso aún en estas fechas todavía se sigue mencionando, es el de la Lotería Nacional. En el caso de la Lotería Nacional, hackearon todo lo que es su centro de cómputo y encontraron información muy personal dentro de los servidores. Digo personal porque encontraron algunas denuncias de acoso sexual de algunos empleados, y amenazaron los delincuentes con que si no se les pagaba un rescate que ellos estaban pidiendo en Bitcoin, iban a hacer pública toda esa información. Entonces, encuentran diferentes formas de cómo dañar a una empresa. Entonces, imagínense ustedes una empresa en la que se encuentran las vulnerabilidades, se ataca y luego se les amenaza en dar a conocer toda esa información de manera pública, y que es información que puede dañar su imagen, y eso puede traer pérdidas incluso de dinero y situaciones muy complejas. En este comunicado, como les decía, encuentran esa información, y el diario El País, en su versión para México, dijo que además de esta documentación que acabamos de mencionar, el grupo de delincuentes pues también contaba con la información que les he platicado. Esto fue un caso muy mencionado, y estamos hablando que la Lotería Nacional pues tiene ciertos sistemas de defensa que son normalmente mayores a lo que son las empresas en promedio. También sabemos que el mismo COVID detonó estos ciberataques, aquí hablando ya de nuestro país, en México. Y en una nota que tenemos de Trend Micro, que es una empresa que se dedica a seguridad, comentaron que hay 4 amenazas por segundo vía correo electrónico, esto en el 2020. Esto sin tomar en cuenta las páginas apócrifas con información sobre la enfermedad y las vacunas.
poniendo esto también checando la vulnerabilidad que hay en los routers de Internet. Estos routers de Internet son los equipos que conectan a nuestras empresas o a nuestras casas con el Internet. Entonces, imagínense si cada segundo estamos teniendo 4 amenazas, el gran riesgo que corremos, pues tanto las personas como las empresas, incluso también el gobierno. En plena pandemia, los hackers dirigen sus intromisiones a firmas, como yo les comentaba, desde 3 o 4 empleados hasta grandes corporaciones locales y globales. Y bueno, desafortunadamente aquí hay un factor en que las pymes se preocupan poco por esta situación de la ciberseguridad y solo actúan de manera reactiva, es decir, cuando ya tienen el problema. Incluso hay empresas que ni siquiera se dan por enteradas cuando sufren un ataque o si hay alguna fuga de información. No lo ven como prioritario, como un punto importante que tienen que prever, ni tampoco en sus presupuestos, y pues no invierten en este concepto. Y el problema aquí es cuando sabemos que nada más en el 2020 se registró algún tipo de ataque, cuando menos a un 80% de las pymes en México. Esto según los registros de Fortinet, que es un fabricante de soluciones de seguridad y que es líder a nivel mundial. Entonces esto nos da un panorama de lo que está ocurriendo con los ataques cibernéticos y que esto se está incrementando. Vamos a ver unas estadísticas al final ya prácticamente de la presentación para que los podamos ver. Ahora vamos a ver acerca de los riesgos. Y para esto le vamos a pedir a Brian que nos comente acerca de los riesgos. Adelante, Brian. Hola, ¿qué tal todos? Gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar un poquito sobre los riesgos que conlleva el tema de la ciberseguridad. Uno de los principales riesgos que vemos cuando recibimos algún ataque, pues prácticamente es la pérdida de datos, ¿no? Al poder recibir un virus, un malware o alguna amenaza, pues lo primero que vemos es que perdemos información, o se desapareció una carpeta, o nuestros archivos están cifrados, o tienen alguna otra extensión o algo así, ¿no? Otra de los riesgos que también podemos tener son las fallas con el hardware. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente el tema del desempeño. Empezamos a ver que nuestra computadora o los servidores en nuestra empresa están haciendo cosas raras, se están apagando, o no encienden, no arrancan, o los programas con los que trabajamos pues no están funcionando de manera adecuada, ¿no? Igual viene la corrupción de los datos. Este es un poquito más especializado, por llamar así. Ya le llamamos targets, o sea, vulnerability targets, o sea, que son ataques de vulnerabilidad directos hacia la empresa, cuando quieren que los datos pues sean corruptos totalmente, ¿no? Que no podamos acceder a ellos. Tenemos la clonación de datos, que es una de las mayores pues amenazas para una empresa, que pues lo más importante para ellos es su información. Entonces, cuando clonan los datos, podemos encontrar información privilegiada, información de secretos empresariales. Las podemos ver en cualquier lugar, ¿no? En páginas de foros o en cosas así, donde pues estaría dañando la reputación de nuestra empresa, ¿no? Bueno, tenemos lo que conocemos prácticamente todos desde hace más de 10, 15 años, que son los virus informáticos. Los podemos encontrar ya en todas sus modalidades, tanto en internet, nos llegan en correo en forma de phishing, lo podemos encontrar en USBs, o sea, cuando entramos a un ciber o algo así, de repente conectamos nuestra USB, y pues nos empieza a descargar ciertos virus o malwares, ¿no? Continuamos con la siguiente. El ransomware. El ransomware es una de la amenaza más crítica que tenemos hoy en día en el tema de la ciberseguridad, porque es lo que hace más daño hoy en día. Tal vez muchos de ustedes ya han escuchado que una computadora, un servidor se llega a cifrar, y pues le sale una notificación de que dice que sus datos han sido cifrados, que no puede tener usted acceso a ellos, y que pues lo que va a suceder es que usted tiene que pagar un rescate para poder recuperar sus datos, ¿no?
Entonces, el ransomware es algo que se ha puesto tan de moda en los últimos días, porque es una manera para los hackers muy sencilla de poder hacer algo de dinero. Entonces, es una de los principales targets que tenemos que atacar en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Bueno, el tema del hacking. El hacking, pues, básicamente es encontrar vulnerabilidades dentro de un sistema, de una red, y con ello poder empezar a hacer ataques, y podemos usar cualquiera de esas metodologías, ¿no? Ok, y finalmente, bueno, la extracción de datos, clonación, que es un poquito de lo que habíamos hablado con anterioridad. Nos empiezan a robar datos sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque hay una puerta trasera por donde los hackers están sacando nuestra información privilegiada, ¿no? Ok, y finalmente pues tal vez más complicado sería la caída del sistema para empresas que venden servicios, por ejemplo, a través de Internet, que tienen una página en línea. Ha pasado casos extremos con Amazon, han pasado con Mercado Libre, donde tienen caídas del sistema y donde nadie puede usar sus plataformas. Incluso a bancos tan grandes como Bancomer han llegado a tener este tipo de situaciones, ¿no? Y interrupción de la operación de igual manera, ¿no? O sea, se para cuando se cae el sistema, evidentemente se detiene lo que sería la operación de una organización. Ok, tenemos las consecuencias. Estas son un poquito más las consecuencias que van hacia las empresas, hacia las organizaciones, cuando sucede este tipo de ataques de ciberseguridad, ¿no? Y lo principal, pues, es que perdemos la información, ¿no? Lo más importante que una empresa tiene hoy en día es su información, y cuando nos la roban, pues empezamos a tener problemas de seguridad interna. O sea, empezamos a tener vandalismo. O sea, empiezan a revisar nuestras cámaras, empiezan a revisar nuestros servidores, qué información tienen. Cuando esto se llega a exponer, llega a un punto un poquito más crítico para una empresa, porque empieza a dañar lo que sería la reputación de esta organización, ¿no? Empezamos nosotros a desconfiar de una página, de una empresa, que sabemos que le han robado su información, que sabemos que han violado su seguridad, o que tal vez no tenían seguridad. Y bueno, empiezan también con las empresas que tienen propiedad intelectual, pues empieza a dañar, porque ya podemos encontrar esos secretos de la empresa en varios foros, podemos descargarlas sin ningún problema, ¿no? Y bueno, llega la pérdida monetaria, evidentemente, ¿no? Porque al perder clientes, pues la organización o la empresa empieza a perder ingresos, empieza a perder dinero, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ver quiénes son esos ciberatacantes, o esas personas o organizaciones que están interesados en atacarnos, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial. Y pues resulta que los ciberatacantes los podemos dividir en estas dos partes. Son las personas externas a nosotros o a nuestro negocio, y las personas internas. Vamos a ver cómo es que se pueden organizar o cómo se pueden dividir. Tenemos dentro de las personas externas a lo que son los atacantes organizados, que estos ya son grupos, digamos, delincuenciales, que están unidos, están asociados para poder hacer daño, y se dividen incluso las tareas para poder llevarlo a cabo. Tenemos también a los hackers, que son personas con conocimientos de cómputo, que también pueden estar queriendo llevar a cabo ataques, ya sea por una cuestión personal en la que quieren hacerse famosos, o porque quieren hacer daño, o porque quieren ver la posibilidad de hasta dónde pueden llegar. Por otro lado, tenemos también aficionados, que esto también es delicado. Hay muchos aficionados que quieren aprender a ser hackers, y pues que empiezan a trabajar para ir desarrollando conocimientos en esta materia. Dentro de los atacantes organizados, pues tenemos a los delincuentes cibernéticos, a los hacktivistas, que son los hackers, a terroristas. También tenemos terroristas trabajando en esto, y incluso, aunque esto es muy difícil, pero también patrocinio del Estado. Dentro de los hackers, vamos a ver que existe una serie de
una serie digamos, de diferenciación de hackers, que tenemos a los llamados Black Hat, que estos son, digamos, los duros, los que van a atacar con fuerza, con conocimientos y con toda la intención de penetrar en nuestras empresas, o como les decía, también a nivel personal, en nuestros celulares, en nuestras computadoras celulares, en los teléfonos, en las tabletas, etcétera. Los Grey Hats, que no son, digamos, no son personas que están tan dispuestas a penetrar para hacer un gran daño, y los White Hat, que son, digamos, los menos dañinos, o que en un momento dado pueden hacer un hackeo que puede ser beneficioso para encontrar cuáles son las debilidades de una empresa para ayudar a corregirlas. Y dentro de las personas internas tenemos empleados y exempleados, así como personal contratado o socios confiables. Estos muchas veces son los más difíciles de encontrar, porque si tenemos nosotros a un empleado que está a disgusto con la empresa, tiene alguna molestia, algo que no le gustó, y que va a buscar atacar, y que los ataques pueden ser más complejos porque es una persona que está adentro, en la que se confía dentro de la empresa, y pues más aún los exempleados. Un empleado que trabajó y que por algún motivo ya no está en la empresa, también se puede volver un ciberatacante, y lo mismo a personal contratado como de manera, digamos, externa, o asesores, o socios confiables. Incluso a veces llega a haber algún socio confiable que de repente ya no se vuelve tanto por alguna situación personal. Bien, los tipos de malware que tenemos, con los que nos pueden atacar, normalmente para facilitar los ataques, ya no es que un hacker esté necesariamente de manera personal llevando a cabo todas las labores para atacar a nuestras empresas, a nuestras máquinas, o nuestra información empresarial o personal, sino que se apoyan de software para poder hacer las cosas más fáciles y automatizarlas, y a estos programas o software se les llama malware. Y pues resulta que tenemos todo un zoológico ya con el que se ha identificado o clasificado a estos software. Uno de ellos es el denominado hombre en el medio, o como sus iniciales son MITM. Este hombre en el medio es una persona donde un atacante toma el control de un dispositivo sin el conocimiento del usuario. Digamos que toma el control, por ejemplo, de su computadora. Y con ese nivel de acceso, él puede interceptar y capturar información sobre este usuario antes de retransmitirla a su destino. Por eso se llama hombre en el medio, porque digamos que él está entre tu dispositivo y los servidores o los otros equipos a los que te quieres comunicar. Y entonces, esto se usa ampliamente para poder robar, por ejemplo, información financiera, información contable, y existen muchas técnicas de malware para proporcionar capacidades a estos hombres en el medio. Entonces, al estar en medio de nuestras comunicaciones, pues tiene la oportunidad de llegar a mucha información que puede ser valiosa para nosotros. Otra variante del hombre en el medio es el hombre en el móvil. Este hombre en el móvil es un tipo de ataque que se utiliza para tomar el control del dispositivo y entonces empezar a exfiltrar o a tomar información confidencial del usuario y lo envía a los atacantes. Aquí digamos que el software es el que está haciendo toda esa información, ya estoy involucrado en el celular y empiezo a mandar toda la información que está generando el usuario hacia el atacante, para que el atacante juzgue y vea qué es lo que puede hacer con esa información. Hay un programa como ejemplo que es Zeus, que tiene capacidades de hombre en el móvil y permite que los atacantes capturen de una manera silenciosa los mensajes de SMS, lo que es la verificación de 2 pasos que se envía a los usuarios. Nosotros estamos pensando, bueno, yo tengo un sistema de verificación de 2 pasos y este sistema es muy seguro.
Y sí, efectivamente son muy seguros esos sistemas, pero si tenemos a un hombre en el móvil, ya no se volvió seguro porque nos están atacando de esa manera. Tenemos también, por ejemplo, el spyware, que es un software que se diseña para rastrear y espiar al usuario. Y a menudo incluye rastreador de actividades. Recupera pulsaciones de teclas, o sea, si ustedes están capturando un password o están capturando alguna contraseña en un tipo en alguna aplicación, como está checando los pulsos de las teclas, pues ya sabe el delincuente qué es lo que ustedes están tecleando. Y a menudo este spyware también modifica las configuraciones de seguridad para permitir el acceso al hacker. Agrupa software, se agrupa en software legítimo o también con caballos troyanos. Esto lo que significa es, yo por ejemplo puedo descargar del internet un juego muy atractivo que es gratuito, lo descargo y resulta que ese juego trae integrado un spyware o como les llamamos también caballos de Troya. O sea, ustedes están pensando que están bajando un software que es positivo, que les va a dar un poco de diversión y que pues es inofensivo, y resulta que no. Muchas de las veces estos programas gratuitos lo que traen es spyware. También tenemos el caso del adware, que está diseñado para estarnos mandando anuncios constantemente, y a veces se instala también con algunas versiones de software. Están diseñados para brindar, en teoría, nada más anuncios, nos están mandando anuncios, pero también es común que este adware pueda incluir spyware, o sea, son como cadenas para poder afectar o poder meterse dentro de nuestra información. También tenemos, por ejemplo, los bots, que es algo que se ha mencionado mucho, sobre todo últimamente, ahora que fueron las elecciones. Y el bot es un malware que está diseñado para realizar acciones automáticamente. Estos bots, si se llegan a usar de manera positiva, pues son muy buenos, ¿no? Porque pueden ayudar para poder interactuar, para poder chatear con personas y contestar cosas positivas, pero también aquí se usan del lado negativo. El uso cada vez más frecuente de los bots maliciosos es al que se les ha nombrado los botnets. En esto, varias computadoras se pueden infectar con los bots que están programados para esperar silenciosamente los comentarios provistos por el atacante. Entonces, esto que surge como un apoyo para poder hacer atención de campañas o de situaciones de entrevistas, de encuestas, o para dar servicio, por ejemplo, a través de WhatsApp, también se puede convertir en un problema. El ransomware que ya había mencionado Brian, pues este es de los más graves. Está diseñado para mantener captivo un sistema de cómputo. O sea, imagínense que ustedes pierden el control total de sus equipos de cómputo, de los servidores, y lo que este software normalmente hace es que encripta los datos de la computadora. Encriptar significa que toda la información que nosotros tenemos, para poderla ver, necesitaríamos una llave de seguridad que tendríamos que proporcionar para poder leer nuestra información. Imagínense que ustedes abren un archivo de Word y en lugar de ver lo que ustedes escribieron en Word como siempre acostumbran en español, ahora lo ven en chino, en japonés, o peor aún, lo ven con puros símbolos raros que no entienden absolutamente nada. A eso se le llama el encriptado. Es algo ininteligible y solamente lo va a poder ver quien tenga esa llave, y normalmente eso es lo que hace el ransomware. Y algunas versiones pueden aprovechar ciertas vulnerabilidades del sistema para poderlo bloquear. Se esparce mediante un archivo que se descargó o alguna vulnerabilidad del software. Normalmente esto se puede descargar a través de un correo electrónico. Ustedes descargan un correo electrónico que aparentemente viene de una persona confiable y resulta que puede traer un ransomware o los puede llevar a una liga que ustedes creen que es válida y resulta que no es válida, es un ransomware. También tenemos los rootkits, que están diseñados para modificar el sistema operativo y crean una puerta trasera para que los delincuentes puedan entrar por esa puerta trasera y luego utilizarla para entrar a la computadora de forma remota.
estos aprovechan la vulnerabilidad de software y realizan escalamiento de privilegios, es decir, se dan derechos a través de las cuentas de administrador y modifican los archivos del sistema. También es común que modifiquen las herramientas que les llamamos forenses para supervisión del sistema. Entonces ellos pueden supervisar todo lo que está pasando en el sistema de manera remota y es muy difícil de poderlos detectar. A menudo una computadora que ya fue infectada, pues obviamente no solamente se limpia del rootkit, sino además hay que reinstalar todos los sistemas, el sistema operativo, reinstalar todo el software para poder estar seguros de que ya no estamos contaminados con el rootkit. Los virus, que pues aquí no voy a dedicarle mucho tiempo, ya sabemos lo que son los virus. Pueden ser tan inofensivos como solo mostrar una imagen o pueden ser tan destructivos como modificar y borrar datos. Ahora la mayoría de estos se esparcen por unidades de USB que son tan comunes para todos el utilizarlos, por la misma red o por el correo electrónico. Y bueno, ya les había yo platicado acerca de los troyanos que ejecutan operaciones maliciosas y que normalmente llegan a través de software que parece válido. Tenemos también el caso de los gusanos, que es un código malicioso que también se va replicando y va verificando las vulnerabilidades en las redes. Por lo general, una de las cosas que hacen es ralentizar las redes, es decir, hacen la respuesta más lenta de lo que estamos acostumbrados, y mientras que, por ejemplo, en el caso de un virus requiere estarse ejecutando en un programa, los gusanos se ejecutan por sí mismos. Entonces, a excepción de la infección inicial, ellos ya no requieren de la participación del usuario, o sea, trabajan de una manera autónoma, y ya que infectaron el equipo, o como nosotros le llamamos técnicamente el host, se propaga rápidamente por la red y comparten patrones que son similares. Entonces lo que buscan es una vulnerabilidad de activación y una manera de propagarse para poder contener una carga útil. Estos programas son responsables de algunos de los ataques más devastadores en Internet, como en el caso en el 2001, que fue el gusano que se le llamó Código Rojo, que infectó a 658 servidores. Imagínense, solamente en un plazo de 19 horas, el gusano infectó a más de 300,000 servidores. Entonces, si no estamos preparados para todas estas cosas, pues se vuelve una gran pesadilla para nosotros en lo personal y para nuestras empresas. Adelante, Bray. Bueno, como mencionó el ingeniero hace un momento, pues realmente hoy ya tenemos todo un zoológico, ¿no? De ataques, de virus, de malware, de todas estas cosas que pueden dañar a nuestra organización. Y queríamos tocar una parte muy, muy importante sobre cómo empieza todo esto de un ataque, ¿no? Y esto se conoce como la ingeniería social. O sea, no es una carrera, no la vas a encontrar en la UNAM ni en algún otro lugar, ¿no? La ingeniería social es un ataque, literalmente, pero hacia las personas, ¿no? Hacia la gente. ¿Qué se busca con la ingeniería social? Lo que se busca es poder sacar información dentro de esas personas para poder generar más ataques, ¿no? Y poder sacar más información y más datos. La ingeniería social es algo que ha funcionado muy, muy, muy de cerca en los últimos años. Muchos de ustedes tal vez la han vivido, la han experimentado. Y les pongo un caso tan sencillo como los mails que les llegan de repente y que les dicen, Brian, has ganado 200,000 pesos, dale clic aquí para poder reclamar tu premio, ¿no? O a las empresas que manejamos temas contables de facturación y todo eso. Tienes una factura por tanto, ¿no? Y dale clic aquí, abre tu factura. Y pues la mayoría de la gente, como no conoce estos medios de ataques, pues lo que hace, yo soy contador, entonces lo que voy a hacer es abrir mi factura porque seguramente alguien me la envió, ¿no? Alguna de las tantas miles de facturas que recibo al mes, alguna de esas será. Entonces abro esa factura y evidentemente los ciberatacantes empiezan a atacar con
a trabajar con diferentes habilidades, diferentes tipos de vulnerabilidad, y pues la gente empieza a caer en este tipo de circunstancias, ¿no? Empezamos a dar un clic, vemos que la factura no abre, le damos otro clic y empezamos a instalar ciertas cosas que no nos empezamos a dar cuenta que es lo que está funcionando, ¿no? Uno de los casos, pues más, cómicos, digamos, que se han aplicado, que hemos aplicado, es con la famosa USB, ¿no? De repente dejamos una USB y le ponemos una etiqueta fotos Hawái o fotos en bikini o cosas así, y de repente pues la gente pues agarra la USB y dice, ay, vamos a ver qué tiene, ¿no? La conectan en su computadora, ven que tienen varios archivos que dice foto abre, .exe, a veces ni nos damos cuenta de las extensiones que llegan a tener estos archivos, y simplemente abrimos las cosas sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, la ingeniería social es algo que últimamente se ha dado de manera masiva, ¿no? Porque viene un poquito el ejemplo de, si ustedes fueran un ladrón y vieran una casa que tiene un muro de 4 o 5 metros, con reja electrificada en la parte de arriba, puertas blindadas y todo eso, y de repente ven que del otro lado ven las puertas abiertas, las ventanas abiertas, no hay reja, no hay muros, pues ¿a cuál de las dos casas entrarían a robar, no? Entonces, básicamente es el mismo concepto que utilizan los ciberatacantes, ¿no? Tratan de obtener la información de la manera más sencilla posible para poder obtener beneficios, ¿no? Comúnmente estos beneficios son económicos para ellos. Entonces, esta es la parte del trabajo de la ingeniería social. Muchas veces en las empresas no tocamos esta parte, no se habla mucho, y que desde mi punto de vista es algo fundamental que todas las personas tenemos que tener un poco de cultura social sobre este tema para evitar caer en estas estafas, ¿no? Adelante, Ingrid. Bueno, tenemos algunos ataques, ejemplos, pretexto, seguimiento, algo por algo, ataques de fuerza bruta, monitoreo de la red, suplantación de la identidad, lo que sería el phishing. Todos estos son temas de que lo que habíamos mencionado hace un momento sobre, te llega un mail y te dice te ganaste 50,000 pesos, le estamos dando seguimiento a tu factura, cóbrala de este lado, mira, solo tienes que depositar tanto a tal lugar. Hoy en día también llegan ataques que le llamamos scriptwares, que son mensajes de miedo, que de repente les llega un correo que les dice, te he grabado tu computadora porque estabas en sitios indecentes y te grabé, y si no me depositas tanto a tal cuenta o a tal wallet de Bitcoin, pues vamos a hacer pública tu información, ¿no? Y juegan con el sentimiento de la gente. Esto es parte de la ingeniería social. Juegan con la mentalidad de la gente, y pues básicamente es algo importante que tenemos que empezar a erradicar en nuestras organizaciones, ¿no? Ok, síntomas de todo este zoológico. Habíamos tocado varios hace un momento. ¿Le podemos adelantar, por favor? Ok. Si nos damos cuenta, esto ya va un poquito más a la gente, su gente de IT, a la gente que está en el día a día viendo los equipos, monitoreando la red, monitoreando los servidores, todos los equipos dentro de una red. Esto, digamos que comúnmente el usuario no lo ve. El usuario, digamos que común, no ve lo que está sucediendo detrás de tu computadora, porque no es que te salga un anuncio que te diga, tienes un virus y estoy trabajando detrás, ¿no? Y muchas veces los antivirus no trabajan de manera proactiva. Hay ciertas funciones que se deben de configurar en los antivirus para que trabajen de esta manera, ¿no? Pero en muchas ocasiones no es así, y lo que empezamos a ver es que hay un aumento en la CPU, lo que empieza a disminuir el rendimiento de un dispositivo, de un equipo. Luego, bueno, hay la velocidad de la computadora, el equipo se congela o falla con frecuencia, de repente tenemos ahí un virus, abre un programa y pues no opera de la manera adecuada, o simplemente no abre. En los sitios web es algo impresionante, porque empezamos a ver que la página web abre excedentemente lento, ¿no? Exageradamente lento. Entonces, empezamos a ver que hay mucha latencia para poder acceder a un sitio, no podemos hacer nuestras compras. Luego nos desconectamos a cada rato de la red, puede haber ahí problemas con el Wi-Fi, con la tarjeta de red, y pues empezamos a ver otros tipos de síntomas, ¿no?
Bueno, esto ya lo habíamos visto hace un momento, se modifican los archivos, se eliminan, se dañan, se corrompen, y pues también empezamos a ver ciertas cosas un poquito raras, ¿no? Nos empiezan a salir iconos como transparentes o cosas así dentro de nuestro escritorio. No siempre esto es malo, pero en muchas ocasiones los virus lo pueden llegar a generar, ¿no? Ok, se empiezan a ejecutar procesos desconocidos. Disculpen, de repente empezamos a abrir el administrador de tareas y encontramos que hay ciertas cosas que desconocemos totalmente, ¿no? O sea, que no es mi Excel, que no es mi Outlook, que no es mi Google Chrome, que no es mi Adobe Reader, y de repente, pues no sabemos qué es, pero lo estamos dejando ahí que se ejecute sin mayor inconveniente, ¿no? Y bueno, se empiezan a reconfigurar solo los equipos. Esto también nos ha pasado con algunos clientes, de que de repente algunos sistemas de contabilidad se empiezan a mover, ¿no? Y se envían correos electrónicos sin el consentimiento del usuario, ¿no? Esto ya es cuando ya literalmente te han hackeado, han robado tus datos personales como tu correo electrónico y tu contraseña, y pues los hackers empiezan a hacer uso de este apartado, en donde empiezan a enviar correos a nombre tuyo, y lo más probable es que a tus contactos, ¿no? Para que ellos den clic de algo y pues suceden otras situaciones, ¿no? Empezamos a infectar o a distribuir ese virus, o ese malware. Bien, pues habíamos hablado acerca de que les íbamos a mostrar unas estadísticas ya casi para terminar la presentación. Y pues esto que tenemos aquí a partir del 2021 son los ciberataques, que aumentaron en un 50%. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, esta tendencia alcanzó un máximo histórico a finales de año, llegando a 925 amenazas a la semana por organización a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de que esto sea a nivel general, sino por organización. O sea, una organización cualquiera pudo estar alcanzando las 925 amenazas a la semana. O sea, las amenazas no es de que nos traten de atacar y no fue exitoso, ya nos dejan por la paz, sino que es constantemente estar checando las vulnerabilidades de nuestros sistemas. En este caso, en España, se produjo una media de 1,040 ciberatacantes a la semana por organización, aumentando en un 79% respecto al año anterior. Y los atacantes se dirigieron en mayor medida hacia lo que es África, Asia, Pacífico, y lo peor para nosotros, que es en América Latina. Entonces, estos temas de los ciberataques van a continuar. Estaba yo analizando el día de ayer un tema que aunque para nosotros ya es común, pues no deja de ser molesto el pensar en estas cosas. Creo que ustedes han escuchado mucho últimamente acerca de una palabrita que se llama el metaverso. El metaverso no es otra cosa más que tener nosotros a un avatar, como la película. Tenemos a un avatar y nos metemos a un mundo virtual donde podemos tener reuniones empresariales con otras personas, interactuamos con esas personas con nuestro avatar. Ya incluso en algunos mundos virtuales se están comprando propiedades, se están comprando hasta un barco que se acaba de comprar, que costó $2 millones, y cosas que nos pueden parecer ahorita absurdas, pero sin embargo poco a poco van a ir siendo más comunes esto del metaverso. Pues resulta que cuando nosotros ya estemos involucrados por cuestiones empresariales o personales en el metaverso, los ciberataques ahí van a ser todavía más fuertes, porque ahora van a querer robarnos nuestras cuentas de Bitcoin, nos van a querer robar nuestra identidad para poder hacer pasar por nosotros y llevar a cabo actividades en el metaverso. Entonces es algo que todavía no es común, lo usamos algunas personas nada más, algunos lo estamos haciendo para probar cómo funciona, otros ya lo estamos usando para algunas otras situaciones de las empresas que se interesan en esto del metaverso, y pues ya se deja ver cómo se están preparando los delincuentes para atacar. Pero por otro lado también los que nos dedicamos a estas cuestiones de la asesoría, pues también nos estamos preparando para poder blindar a las empresas y a las personas en esto. Así que
No estamos solos en esto, pero sí debemos no aterrorizarnos, sino nada más poner atención a que estas cosas están pasando y que se pueden resolver. Según Kaspersky, que es una empresa que se dedica a hacer, ustedes seguramente la conocen, a hacer antivirus, ocurren 299 intentos de infecciones maliciosas por minuto, muchas de las cuales logran penetrar las barreras tanto con el gobierno como las empresas y los individuos que intentan proteger su información y su identidad. De acuerdo a los datos de Fortinet, que ya habíamos hablado de esta empresa, México ocupó el primer lugar entre los objetivos de ciberataques en América Latina. Esto es a partir de la mitad del 2021, por encima de Brasil, Perú y Colombia. Y hasta cierto punto esto puede sonar lógico, porque los ciberatacantes van a tratar de atacar donde hay más éxito o donde consideran que está el oro. Entonces, si México está teniendo muchas actividades y en alguna manera nuestro país pues está, digamos, liderando ciertas actividades económicas que se llevan a cabo en el mundo empresarial, pues es donde se centran mayormente los ataques. Entonces, por eso es que nuestro país ocupa el primer lugar en estos ciberataques en lo que es la parte de América Latina. Entonces, nosotros, al ver este tipo de noticias, pues lo que tenemos que hacer es estar al tanto de qué es lo que podemos hacer para poder estar lo más protegido posibles y no tener que estar nada más con la angustia de que qué día me vaya a mí a tocar, ¿verdad? Bueno, ya para terminar un poquito con las recomendaciones, evidentemente hay muchas que desde las organizaciones se pueden ir tomando. Todas las empresas deberían de tener o realizar ciertas auditorías periódicas de seguridad informática, contar con un plan o políticas de ciberseguridad o de resguardo de su información, y pues empezar a ver cómo funcionan este tipo de fases de protección para la organización, ¿no? O sea, pueden tener planeaciones, ejecución y el dictamen, que es básicamente lo que nosotros hacemos dentro de VHR. Hacemos lo que serían los pen testing, o sea, que sería pruebas de vulnerabilidad dentro de una organización. Analizamos y escaneamos todo lo que sería la red de una organización para ver las posibles vulnerabilidades que puedan llegar a tener, y en base a eso empezamos a dar recomendaciones, ¿no? Para que las organizaciones empiecen a trabajar y operar de la mejor manera o de la manera más segura, ¿no? Bien es cierto que comúnmente no podemos decir que va a haber un sistema 100% seguro, pero lo que tratamos de hacer con esto es que siempre las empresas estén el 99 punto y tanto por ciento seguros, ¿no? Para que minimicemos lo que sería un ataque, una vulnerabilidad, y de esta manera podamos tener resguardada nuestra información y todo lo que habíamos visto, ¿no? Prevenir el robo, prevenir el secuestro de datos, prevenir la clonación de los mismos. Bien, pues aquí llegamos al final de la presentación para poder pasar a lo que son las preguntas y respuestas. ¿Qué implicaciones legales tienen los responsables de la información e infraestructura, ya sea empleados, consultores, por problemas de seguridad y ataques a las empresas? Pues sí hay como tal implicaciones legales, ¿no? Evidentemente esto es como el ejemplo de primero salen los carros y después salen las leyes para conducir un carro, ¿no? Evidentemente la tecnología va avanzando sin que la gente se vaya dando cuenta, y hay laboratorios, hay gente desarrollando cosas, desarrollando nuevos malwares y virus. Entonces, cada vez que va surgiendo esto, en ciertos lugares, comúnmente esto lo vemos en países de primer mundo, en Inglaterra, en España, Estados Unidos, ya existen como tal leyes para el secuestro de la información. En México, como tal, no tenemos una ley de ciberseguridad, pero tenemos la ley de prevención del lavado de dinero, los activos digitales. Entonces ya empezamos a ver un poquito ahí cómo se va acercando un poco hacia esto, pero totalmente, o sea, si ustedes encuentran a alguien a un ex empleado o algo así, que de repente les empieza a hacer ataques de ciertas cosas o empieza a robarles información o lo que sea,
pues justamente puede ser demandado, ¿no? O sea, implicaciones legales hay muchas. Se me viene más a la mente un poquito lo que pasa aquí en nuestro país, ¿no? Pero sí existen bastantes sobre las cuales ustedes pueden hacer uso de la ley para protegerse también sobre estas cuestiones, ¿no? Gracias, Brian. Y la última es, ¿cómo podemos reconocer un phishing de una página web o como el SAT, Bancanet, de un correo, etcétera? Bueno, ahí en el caso de los phishing, algo que debemos de poner mucha atención, por ejemplo, si yo estoy supuestamente dentro del banco, vamos a decir dentro de bancomer.com, me tengo que fijar siempre en la parte superior del navegador que diga bancomer.com, porque si ustedes aprecian muy bien, van a darse cuenta que la página es idéntica a la del banco, me muestra exactamente lo mismo que yo esperaría ver en el banco. Pero si ustedes ven en la parte superior, van a ver que no dice bancomer.com, que es el dominio de Bancomer. Seguramente puede decir alguna otra cosa, cualquier palabra puede decir, incluso puede decir algo parecido a bancomer.com, pero no es bancomer.com y tampoco tenemos en la liga algo con lo que identificamos que una página puede ser segura, que es donde dice HTTPS. Si en lugar de HTTPS dice HTTP, es que es una página apócrifa. Entonces, una de las principales cosas que debemos de hacer para evitar el phishing es fijarnos que el nombre del dominio que aparece en la parte superior esté bien escrito. Eso yo creo que nos ayuda mucho para darnos cuenta que no estamos en la página correcta. Y sobre todo, pues, tener actualizados también nuestros sistemas. Muchas veces dejamos de actualizar las computadoras y los navegadores y lo que no sabemos es que las actualizaciones que hacen los fabricantes es precisamente para tratar de evitar este tipo de ataques. Gracias, Martín. Nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, en breve les mandaremos un correo a los que se inscribieron con dicha presentación. Y bueno, dice, para VHR, ¿cuál es el mejor software de antivirus? ¿Qué opinan de los equipos que solamente manejan el antivirus y firewall del sistema operativo Windows X? Bueno, acabo de leer otra preguntita ahí. Si quiero, vamos a responder primero esta que acabas de mencionar, Dulce, y después una a Revita. ¿Cómo puedo no hice un comentario sobre la seguridad para el uso de la banca electrónica? Voy a responder primero la de los antivirus. Los antivirus son una parte fundamental para la seguridad de un sistema, ¿no? Ya que pues nosotros no alcanzamos a ver todas las cosas que suceden en el trasfondo de una PC. Sí pueden haber buenos, malos, peores, dependiendo del rendimiento que tenga un antivirus. Yo sinceramente no soy de la idea de como poner, este es el top número 1 o bla, bla, sino que me enfoco un poquito más en las necesidades de alguna organización, ¿no? No podemos decir que una empresa que trabaja con cierto esquema de infraestructura se le puede adecuar mejor un antivirus que es muy pesado y sus limitantes son más que una empresa que es más robusta y tiene más potencial para poder desempeñar antivirus que tienen más robustez, ¿no? Y a robustez me refiero a que tienen más módulos de seguridad. Tiene el antivirus, el anti-malware, anti-spam, el firewall, bla, bla. Y bueno, también vienen las empresas que dicen, pues bueno, no queremos gastar en licencias y vamos a trabajar con el Windows Defender y con el firewall que trae nativamente Windows. También yo digo, pues como tal no es malo, pero pues también tiene ciertas implicaciones de que pues las firmas de antivirus pues son las que se actualizan más y más rápido, ¿no? Y Windows se queda un poquito más atrás porque como es un módulo, digamos, que viene nativamente y es una parte de Windows, del sistema operativo, pues tarda un poquito más en actualizar. Sería como que la mayor desventaja que yo le daría a Windows Defender y al firewall del mismo sistema, aunque el firewall es muy aparte, ¿no? Son las reglas que tú configuras. Luego me gustaría comentar un poquito lo que mencionó Mauricio Rosa. Hicieron un comentario sobre la seguridad para el uso de la banca electrónica. Básicamente el ingeniero Martín hace un momento lo mencionó. Básicamente es ver bien a dónde nos estamos metiendo.
ver las ligas a las cuales nos estamos ingresando. Lo que habíamos hablado un poquito del phishing, de que si nos llega un correo electrónico de tienes una transferencia pendiente, dale a aceptar aquí para que puedas aceptar la transferencia y te llegue el depósito a tus cuentas. Hay que fijarnos bien las direcciones. Comúnmente las direcciones vienen de una manera específica, y si ustedes ven que hay algo raro que dice como banco, punto, bla, bla, y cosas raritas, hay que empezar a ver un poquito esa parte de cómo están configuradas las direcciones URLs, ¿no? Y pues básicamente los bancos hoy en día ya tienen como muchos temas de seguridad. De hecho, ya empiezan a poner módulos de que les piden que tengan un antivirus específico, o que tengan cierta aplicación que el mismo banco te brinda para poder hacer un rastreo geolocalización, para poder saber en dónde están y poder hacer las transacciones, ¿no? Porque no es lo mismo que pues tú estés en México y de repente alguien te esté haciendo una transacción del otro lado del mundo, en Tailandia, ¿no? Entonces son ciertos mecanismos de seguridad que los bancos como empresas van empezando a desarrollar, ¿no? ¿Cómo se puede implementar una política de ciberseguridad en las empresas? Para poder implementar una política de seguridad, normalmente lo que recomendamos es que primero se lleve a cabo la auditoría de ciberseguridad, porque se requiere conocer la infraestructura que se tiene dentro de la empresa, y a partir de ciertos análisis que se llevan a cabo en la auditoría y en el pentesting, de ahí se determina cuáles deberían de ser las políticas de ciberseguridad que deben de privar en la empresa, porque no todas las empresas son iguales. Y después de que se implementa esta política, se debe de dar a conocimiento de todos los empleados para que se pueda seguir al pie de la letra. Por ejemplo, les voy a poner una política que podrían poner de antemano, sin necesidad todavía de la auditoría, si quisiéramos ir como que empezando a hacer algo, es la política de las contraseñas. Las contraseñas son algo que nos puede generar mucha vulnerabilidad. Y bueno, normalmente para los usuarios es muy molesto cuando el área de IT les dice que las contraseñas deben de ser complejas, que no deben de poner el nombre de su mascota, o el día en que nacieron, o el nombre de su hijo, o de la esposa, o de la novia, sino que deben de ser contraseñas complejas, como por ejemplo poner A1.275428 guión. Dicen, oye, espérame, yo no me voy a aprender jamás eso es algo muy complejo. Pero si hay una política acerca de las contraseñas que deben de ser complejas, poco a poco la gente se va acostumbrando. Sabemos que nunca van a decir que es algo muy agradable, pero se van acostumbrando, y esa es una buena política, tener contraseñas complejas. Por ejemplo, en sus propias casas con las redes de Wi-Fi, la mayoría de las contraseñas que tenemos en nuestras casas de Wi-Fi son contraseñas muy simples, o las contraseñas que traen los equipos ya directamente de las empresas, de Telmex o de Total Play, etcétera, que son contraseñas que muchas veces son fáciles de robar. Entonces, una primera política sería esa, el tema de las contraseñas. ¿Cómo debo de manejar mi información en la empresa? La mayoría de las empresas manejan su información de una manera dispersa. Pueden tener el mismo archivo de Excel en 7, 8 máquinas diferentes, y resulta que ese archivo de Excel tiene información diferente en cada una de las versiones. Entonces, el no generar islas de información podría ser otra política. La manera en la que se maneja la información, por ejemplo, muchas veces los empleados se llevan la información de la empresa en sus computadoras. Si en una situación llegaran a robarles esos equipos, pues quien les robe el equipo tiene acceso a esa información. Entonces, a lo mejor una política puede ser que no haya información de la empresa en los equipos con los que trabajan los empleados. Y bueno, esto trae una serie de cosas adicionales que se tendrían que manejar para que esto no ocurra, pero sí es posible el implementar una política de esa naturaleza. Pero al final de cuentas, si después de que yo hago mi auditoría, implemento la política de seguridad, va a ser mucho más eficiente. Perfecto, gracias, Martín.
Y bueno, ya para concluir, con la situación de home office por pandemia, ¿cómo extender las medidas de seguridad a todos los equipos que coexisten en un lugar con equipos de trabajo que están proporcionados por la empresa? Claro, aquí ya viene un poquito el tema de cómo opera una organización, ¿no? Evidentemente existen ciertos módulos de seguridad, o sea, ahí sí cuando llevas una máquina a tu casa, pues sí o sí tiene que tener un antivirus, empresarial, ¿no? O sea, que la gente de sistemas pueda tener acceso para ver qué es lo que está sucediendo en casa. Bueno, tal vez no es que violen tu privacidad, simplemente van a ver si tienen algún virus o algo, ¿no? Entonces, es algún tema de seguridad, si tienen acceso a VPN, cómo están accediendo hacia sus datos. Eh, y básicamente empieza ahí como un poquito lo que mencionaba el ingeniero del tema de la política de cada organización, ¿no? Tal vez mi empresa dice, pues sí, tenemos antivirus en nuestras máquinas, pero para conectarnos a una carpeta, a un sistema, lo que sea, utilizamos una VPN que va cifrada, y una vez que estamos dentro, pues ya el antivirus nos protege de tal manera, y así, ¿no? O sea, yo creo que el home office es una gran oportunidad para todas las personas de poder trabajar en casa. Y quiero referirme un poquito a una pregunta que habían dado al inicio, más o menos, era del tema de los celulares, ¿no? O sea, ¿cómo puedes proteger tus celulares? Y ahí viene un tema, pues, bastante delicado en el tema ok, Android es el segundo sistema operativo más atacado después de Windows, y pues no es más porque simplemente hay millones y millones de Androids en el mundo, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, hay mucho mercado para los hackers, entonces tratan de atacar, pues, este mercado y sacar sus ganancias, al igual que cualquier persona de otro negocio, ¿no? Por llamarlo así, negocio. Entonces, pues básicamente la primera protección que deben de tener es que siempre sus celulares estén actualizados. Los celulares se actualizan al igual que sus sistemas operativos, Windows 10, Windows 7, Windows XP, lo que sea, lo que manejen. Y cuando ya llegue el punto en el que ya su celular está tan, digamos que desactualizado, que ya no se va a actualizar una siguiente versión, ya es momento de cambiar tal vez de equipo, ¿no? Y poder decir, ok, me voy a actualizar a la siguiente generación, porque pues ya me implica un tema de seguridad, ¿no? De cambios que me pueden afectar, porque ya no van a salir nuevos parches de seguridad para estos y estas cosas que van apareciendo, que son las vulnerabilidades, ¿no? Las vulnerabilidades, como mencionábamos al inicio, son simplemente backdoors o cosas que van encontrando y que dicen, ah, mira, a través de esto puedo hacer esto. Entonces, eso lo va encontrando la gente que está ahí tratando de hackear sus equipos, servidores, bla, bla, y van subiendo esas vulnerabilidades a los sistemas donde las empresas grandes como Microsoft, como Apple, como Android, Google, van sacando y recopilando esa información para ir básicamente sacando mejorando sus parches de seguridad, perdón. Y bueno, la última pregunta nada más que tenían aquí es, cuando llega un correo con alguna factura o una transferencia de una dirección de correo para decir que ya se infectó el equipo o el correo, ¿es para decir que ya se infectó el equipo del correo? Esto lo preguntó Juan Alonso. No, aquí tenemos que tener mucho cuidado, y viene la parte del miedo, ¿no? O sea, cuando nos llegue un correo de este tipo, no quiere decir que su máquina ya está infectada y que ya la máquina la tienen que tirar a la basura o que tienen que hablarlo urgentemente al de sistemas. Simplemente es no abrir ese tipo de mails. O sea, cuando ven que el correo viene muy raro, o sea, que arriba dice que es un correo de una factura, es un correo del banco, es un correo de lo que sea, pero en la dirección viene fulanito tal arroba Gmail o fulanito tal arroba un correo que está en Rusia, un correo en Tahití o donde sea, pues ahí es donde ustedes no tienen que abrirlo. Comúnmente el mail trae un adjunto y el adjunto es el que trae el archivo exe, el archivo que modifica el registro, el archivo que hace ciertas cosas, un virus, un malware, un ransomware, ¿no? De lo que hablamos a un inicio de la presentación. Entonces, con que ustedes no abran ese tipo de archivos, de archivos de correos y los borren, es importante notificar a sus áreas de sistemas para que ellos puedan hacer los bloqueos pertinentes y dejen de recibir este tipo de amenazas, ¿no? Nada más el que estén todos atentos al tema de la seguridad. Ya debemos de estar checando nuestra seguridad tanto en nuestros hogares
como obviamente en la empresa, que ahí pues es determinante y puede ser una política de la empresa el que tengamos que estar cuidando nuestros dispositivos. Algo que no mencionamos dentro de la presentación, pero que me gustaría comentar, es nuestro manejo de contraseñas. Normalmente nuestras contraseñas a nivel personal, es muy probable que tengamos una misma contraseña para todos los sitios en los que nos metemos. Eso es algo muy común. Nada más que sepan que también existen ya aplicaciones en las que nosotros podemos guardar nuestras contraseñas. Son aplicaciones que están en internet, en las que nosotros podríamos guardar nuestras aplicaciones, incluso tarjetas de crédito, cierta información que solamente nosotros queremos conocer, y que hay aplicaciones que son gratuitas, que dan cierta información, y otras que tienen una versión de paga, donde pueden guardar todas sus contraseñas. Es muy fácil para un usuario normal que llega a tener 10 o 12 contraseñas para diferentes lugares en los que se mete, entonces es muy complejo manejarlas. Entonces podrían hacer uso de estas aplicaciones. Si quisieran saber más acerca de esto, pueden solicitar el tema y podríamos desarrollar esa situación de cómo proteger nuestras contraseñas y que nunca se nos olviden y que además sean contraseñas complejas. Es un tema también muy interesante que podríamos desarrollar. Claro, de mi parte nada más agradecerles a todos que estuvieron aquí, muchas gracias por su tiempo, y gracias por interesarse también, ¿no? Es algo que lo que mencionaba de la tecnología que va avanzando día a día y ni siquiera nos damos cuenta, es algo real, y si no les ha pasado un ataque de ciberseguridad, no quiero ser mala onda, pero tarde o temprano les va a pasar, ¿no? Entonces, pero cuando ya tenemos los conocimientos, actuamos ya sin temor, ¿no? Actuamos ya con más seguridad en cuanto a lo que vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar ante alguna situación de estas.